En febrero del 2020 nos dirigíamos hacia la legendaria ciudad de Troya, aquella que fuera narrada por Homero en su poema La Ilíada. Homero nos relata una historia situada en el siglo XIII a.C. Se trata de una guerra entre espartanos y troyanos. La razón es Helena, la mujer más bella del Asia Menor. Ella era la esposa del rey de Esparta, Menelaos, y París, príncipe de Troya, se enamora de ella y se la lleva hacia la famosa ciudad troyana. A partir de ese momento, el hermano del rey de Esparta, Agamenón, ayudado por el semidios de Aquiles, comienzan una guerra con Troya que durará 10 años, debido a la impenetrabilidad de los muros de la ciudad. Un cuento Homero, estos muros eran tan imposibles de destruir debido a que dioses como Poseidón y Apolo habían ayudado en su construcción. Cuando los troyanos creían que la guerra había terminado y que estaban en tiempos de paz, este pueblo fue audazmente engañado por el caballo de Troya, tomando como ofrenda a su propio verdugo. La ciudad fue destruida. El caballo de Troya será, a partir de ese momento, la estrategia de guerra más efectiva en la historia de la humanidad para engañar e infiltrar a un pueblo. Pero salgamos del mito y recorramos a Troya desde su punto de vista arqueológico. Troya fue habitada en la Edad de Bronce, unos 3000 años antes de Cristo, y la ciudad continuó existiendo hasta el siglo XII después de Cristo. Al igual que Éfeso, Troya era una ciudad costera, pero en la actualidad el mar se ha retraído unos 5 kilómetros. La ciudad se encontraba estratégicamente ubicada entre el mar Egeo y el mar Negro. Era considerada la puerta entre las culturas occidentales y orientales. Del lado occidental estaba la cultura griega de Micenas y del lado oriental se encontraba Anatolia con la cultura hitita. Troya se creía ser una leyenda hasta que en 1863 fue descubierta. A partir de allí comenzaron las excavaciones y en la actualidad se han revelado unas 9 ciudades, unas 9 Troyas. Cada una de ellas abarcó diferentes periodos históricos. La Troya que nos relata Homero sería la número 6, que pertenece al periodo que va de 1750 a 1300 a.C. Nos llamó la atención estas dos figuras geométricas representadas en los ladrillos. La información disponible no hacía referencia a estas. Tampoco pudimos acercarnos a mirarlas con detenimiento porque el paso estaba cerrado. De modo especulativo podríamos decir que pudiera asociarse a la figura del compás y la escuadra, que es un símbolo característico de los masones y que representa al gran arquitecto. Pero no encontramos información que pudiera corroborarlo. Pero, volviendo a su arquitectura, los muros de la ciudad de Troya fueron impresionantes fortificaciones de 5 metros de ancho y 8 metros de alto. Esto era una indicación de que no solo la ciudad era próspera, pero también que tenía la necesidad de defenderse. Una estructura única defensiva de la ciudad de Troya consistió en no tener esquinas. Estas fueron reemplazadas por una curvatura de 10 metros hacia los bordes, ya que las esquinas eran consideradas una condición de debilidad para muro de fortificaciones.
Ni la cultura micénica ni la hitita disponían de esta innovación. El mundo antiguo no había olvidado la historia de esta legendaria ciudad. Heródoto, el famoso historiador griego, también la incluía en sus relatos. Alejandro Magno había visitado la ciudad antes de comenzar su conquista hacia Asia. Los emperadores romanos como Julio César, Augustos y Adrián decían tener descendencia troyana. El mismo emperador Constantino quiso llevar la capital de Roma a Troya, pero finalmente decidieron usar Constantinopla. Los cristianos gnósticos de la intelectual Alejandría verán a la bella Helena como una representación de la parte femenina del espíritu humano. Pero durante el medioevo y la Edad Moderna, Troya será olvidada y no volverá a ser redescubierta hacia finales del siglo XIX. Solo será recordada como una leyenda, como un mito. La mitología griega y los hallazgos arqueológicos inspiraron al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, a desarrollar su teoría. Freud decía que la ontogenia, la historia del individuo, repite la filogenia, la historia de la especie. La historia no era un elemento muerto del pasado, sino que se hallaba viva en el presente. Y la repetición, como mecanismo inconsciente, era un ejemplo de un pasado que se superponía al presente. El inconsciente traería de vuelta a la conciencia eventos traumáticos de carácter doloroso sin que ella se diera cuenta. De esta manera, dichos contenidos dolorosos infiltraban y engañaban a la conciencia, como lo hizo el caballo de Troya. Para Freud, la cura era hacer consciente lo inconsciente si no queríamos repetir el pasado. El caballo de Troya fue un evento traumático en la historia de los troyanos, como también de la humanidad. Por lo tanto, se encuentra en el inconsciente colectivo de los seres humanos, y cualquier negación, olvido o desconocimiento de éste generará la irrevocable vuelta o retorno del mismo evento, pero bajo formas desfiguradas y no reconocibles. Finalmente dejamos la ciudad de Troya. Ese mismo día cruzamos el canal de Sanakert, que separa a Asia de Europa. Sanakert es una ciudad portuaria que se sitúa en el estrecho que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara, que a su vez se conecta con el mar Negro. Retornábamos al occidente, dejando de lado al bello y místico oriente. No sabíamos qué clase de futuro se avecinaba. Con inocencia e ingenuidad troyana de que seguiríamos recorriendo el mundo libremente, no supimos reconocer las nuevas formas de expresión del caballo de Troya. La lección es clara. Mientras la humanidad siga negando su pasado, no dejará de repetirlo. No cesará de ser engañada por el caballo de Troya. Desde Freud sabemos que la clave para salir del engaño es la conciencia.